Vamos a Salvatierra, Guanajuato, donde cientos ganaron las calles para exigir justicia por los jóvenes asesinados y heridos el fin de semana durante una posada en la ex hacienda de San José del Carmen. Vestidos de blanco, colocaron veladoras y fotografías de las 11 víctimas al pie de un gran árbol navideño apagado en protesta por la violencia imparable en el estado. Permítame un contacto vía telefónica con Sergio Ortiz, corresponsal de 1TV Noticias en Guanajuato. Sergio, muy buenas noches, estamos contigo. Pepe, buenas noches, te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Pues mira, poco más de 500 personas vestidas de blanco se manifestaron esta tarde por las calles del centro de Salvatierra, aquí en el estado de Guanajuato, en protesta por el asesinato de estos 11 jóvenes el pasado fin de semana en la ex hacienda de San José del Carmen. La marcha silenciosa se desarrolló en el primer cuadro de la ciudad hasta la explanada del Carmen, donde pues se colocaron cartulinas y veladoras pidiendo justicia. Familiares de Talía, la reina de belleza asesinada, junto con otros 10 jóvenes, pues encabezaron la movilización. Platicamos, Pepe, con la tía de Talía, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, allí estamos. Mi sobrina hace un año se graduó en la licenciatura, estaba estudiando una maestría y un diplomado. A la vez también trabajaba. Era una gente de bien. De bien, perfectamente de bien. No es Quienes la justo, conocieron saben quién era ella. no es justo cómo murió ella. No es justo. Es la tía de Talía, esta joven reina Bien, de Pepe. belleza en el año 2017. Están lamentando, claro, como los padres y familiares y demás vecinos solidarios de las 11 familias que hoy están de luto. Bueno, pues también hay que contar a aquellas personas que sufren por la salud de los hijos heridos. Estamos hablando de por lo menos unos 14 heridos. Estamos contigo. Sí, Pepe, mira, también comentarte que en redes sociales, también cientos de personas despidieron a las víctimas jóvenes, muchos defendieron y testificaron que eran muchachos de bien, estas 11 personas asesinadas entre estudiantes y profesionistas, pues jóvenes. La duda de por qué se los llevaron carcome, Pepe, obviamente a la población. Platicamos con el papá de uno de los jóvenes que perdió la vida y esto fue lo que nos comentó. Mi hijo fue uno de los organizadores y no queremos que se vayan a hablar malas cosas de ellos, al contrario, que hablen bien de Salvatierra, que hablen bien de nuestros hijos, de las niñas también. Pues una era la ex reina de belleza, Talía, o sea, hijos de personas que vendían tamales, o sea, todos somos gente honesta aquí en Salvatierra. Yo tengo un centro de verificación vehicular, Galileo era el gerente del centro de verificación. Bueno, Pepe, se continúa con la búsqueda de los responsables, al menos 7, según la versión de la Fiscalía, habrían disparado en casi 200 ocasiones contra los jóvenes y la principal hipótesis es que habrían sido mandados por otro grupo al que pues se les había negado la entrada a esta posada, su estadía en la fiesta y fue pues suficiente para asesinar a los muchachos. Pepe, hay que resaltarlo porque hablamos del municipio de Salvatierra y hay que resaltarlo a nuestro auditorio. Es un lugar muy pequeño donde las personas se conocen, como bien lo hemos platicado, todos se conocen. Mira, hay que resaltarlo, en octubre de 2020, en el barrio de San Juan, se localizó la mayor fosa clandestina de la que existía memoria en Guanajuato, donde colectivos de búsqueda pues extrajeron un total de 81 cuerpos e indicios de otras víctimas que fue imposible indocumentar. Desde esa fecha, Pepe, hemos documentado aquí en Salvatierra al menos 14 hechos de alto impacto acontecidos, desde matanzas, hallazgos de fosas clandestinas, raptos de personas y asesinatos de políticos y notarios. Lo que se sabe hasta este momento es que integrantes del cártel Santa Rosa de Lima habrían asesinado a estos jóvenes, pero también hay que resaltarlo, es un lugar a donde pues hay una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación, los cárteles de Michoacán, el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel de Sinaloa. Así las cosas aquí en Salvatierra, Pepe. Lamentamos el dolor, el luto, por supuesto, que padece la población de un pueblo mágico convertido en trágico, roto por la violencia incontenible, que exhibe sin duda
un Estado fallido. Te agradezco mucho. Sigo pendiente, Pepe, buenas noches. Seguimos muy pendientes, por supuesto. Tadeo Cornejo, uno de los asesinados en la masacre, formaba parte del grupo musical, del staff de colaboradores del grupo musical Dinastía Cornejo. El músico José Jesús Cornejo Hurtado resultó herido. La Dinastía de los Cornejo es un grupo musical familiar muy reconocido en Salvatierra, y en esa zona. Ha amenizado espectáculos en días como el 15 de septiembre, la Noche Mexicana, o bien durante la Marquesada, festividad realizada en los meses de octubre y noviembre. El grupo de la Dinastía Cornejo es conocido en Salvatierra por los bailes y encerronas de toros y novillos. Dinastía Cornejo incluye en las presentaciones ritmos norteños, sierreños, también cumbias. Hoy está también roto y herido. Esta tarde, la administración de la ex hacienda de San José del Carmen, donde ocurrió la masacre a las 2 de la mañana el domingo, anunció el cierre definitivo del jardín y salón de fiestas por respeto a las víctimas. El edificio del siglo XVII, un edificio histórico, no volverá a ser rentado para ningún evento social, no por el momento. Los operadores del sitio expresaron profundo dolor, tristeza y pesar por los muertos y heridos la madrugada del domingo pasado. Desde Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador hoy se refirió nuevamente a la masacre de Salvatierra. Dijo que hace falta investigar más para conocer los verdaderos motivos de lo ocurrido. Pone en duda el trabajo de la Fiscalía guanajuatense. Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta trabajar más. No es suficiente una versión de los hechos acerca de que, porque no los dejaron estar en la fiesta, fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta. Muy lamentable todo esto. Sin duda, a estas horas, Salvatierra está secuestrado por el dolor, por supuesto la angustia, la ansiedad, la desesperación y sobre todo por el miedo. Cuando estaban sepultando a los muertos en el panteón, había miedo, además de lágrimas. Rechazan ellos en Salvatierra en este momento abrazos y balazos. Exigen, sí, justicia, al igual que medio país fallido donde el crimen manda. Con uno, Alejandra Cullen, la maestra más adolorida de la tele, yo me sumo, por supuesto, a ese sentimiento, comenta justamente esta noche, bienvenida, malas noticias, hay que entrarle, ni modo, hay que entrarle. Pepe, muy buenas noches, efectivamente muy adolorida y otra vez a mí no dejan de sorprenderme este tipo de masacres y sabemos que no es nuevo, inevitablemente me regresó a Salvarcar, seguro recordarás cuando claro. Cuando en Ciudad Juárez fue lo mismo, era un evento de familias con muchachos sanos que estaban teniendo una fiesta muy alegre y de repente llega un grupo armado y empiezan las invenciones de si era porque no querían entrar, si eran crimen organizado, por supuesto la criminalización por parte de las autoridades. Hoy el presidente... La revictimización. Claro, y hoy otra vez, ya el presidente cambió su discurso, ya se dio cuenta que no le funciona andar diciendo que eran muchachos que seguro andaban buscando droga o andaban en malos pasos, y ya hoy dijo, bueno, no, sí, hay que investigar más. Pero el que hay que investigar más no es suficiente, Pepe. Porque además en el caso de Guanajuato tenemos un estado, uno que no es gobernado por Morena, al que Morena no ha podido entrar y casi parece en campaña esta postura del presidente. Y hay que decirlo porque el apoyo que ha dado la Guardia Nacional, la entrada que ha tenido el ejército en Guanajuato ha sido mucho menor que en otros estados. Y mira que hemos platicado de estados como Chiapas, que están en manos de Morena y donde la Guardia Nacional literal se da sus paseillos nada más de vez en cuando, pero acá tienes las fosas clandestinas, lo mencionaba nuestro corresponsal hace un momento, ya tienes un lugar donde sabemos que es un punto de cruce muy importante, porque recuerda que tienes las autopistas que vienen de la costa,
de Lázaro Cárdenas en particular, y la salida hacia el norte, y por ende se vuelve, digamos, una zona de paso de droga muy importante. Y una zona codiciada, claro. Claro, Ya lo decía Sergio hace un momento, Sergio Ortiz, el corresponsal. Cártel Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Santa Rosa Cártel de Lima. de Santa Rosa de Lima Y Sinaloa. y Sinaloa, Y Cártel claro. de Sinaloa. Pero tienes también Es un territorio secuestrado por el crimen, pero pregunto, ¿dónde está el Estado? Ese es justo el punto, porque el gobierno estatal no hay manera que le No alcance. me refiero al Estado de Guanajuato, además Obvio, pero al Estado Nacional. Y ese es el gran punto, porque el gobierno del Estado de Guanajuato, por grande que sea y por rico que sea Guanajuato, no hay manera que le alcance para parar eso. Y vemos que el Ejército no se presenta, que la Guardia Nacional no se presenta, y de la Fiscalía General de la República ni hablamos. Pero que se los lleve el tren, pues al fin que son No, del pues PAN. que investiguen, a ver, hay que investiguen. Claro, ¿no? es lo que no se vale, llevar la política a ese extremo, donde no importan las vidas, el peligro, el dolor, la rotura del sistema, porque es gobernado ese Estado por una entidad adversaria. Por una entidad adversaria, cuando además estás a punto de entrar ya ahora sí que ya estamos en año electoral, pero en proceso electoral claro y abierto, donde lo que están buscando es a toda costa quedarse Morena con el resto del país. El tema de la justicia, Pepe, no es nada más decir pobrecitos de los muertos. El tema de la justicia es que se vea en acciones. No saben, quitaron la encuesta de adicciones, entonces no se sabe ni quién consume, ni dónde consume, ni quién vende, ni dónde vende. Se habla de grandes cárteles y se vuelve nada más un discurso de paso en las mañaneras, y no hay nunca una, digamos, acción de fondo para investigar y resolver este tipo de casos y para realmente cambiar la dinámica de pueblos como Salvatierra, Pero ¿en cuántas que están viviendo partes del esto. país están viviendo este fragor? Nos pasaríamos la noche mencionando el número de localidades que están padeciendo esta. Y de nuevo, hay algunos puntos neurálgicos, Salvatierra es uno de ellos, Guanajuato en su conjunto es un estado que es neurálgico, y donde de repente las autoridades federales se hicieron a un lado y tienes este tipo de eventos que no son nuevos y pareciera que no les importa, Pepe. La otra referencia inevitable en mi mente es Ayotzinapa, porque de nuevo estamos viendo jóvenes acribillados, donde el crimen organizado interviene, donde no sabes hasta dónde las autoridades locales tienen o no que ver, independientemente del partido que los gobierne, pero entre que son peras y son manzanas, no hay una política seria de atención a esto. Ayer colectivos sociales, jóvenes, familias, hombres, madres, mujeres, tíos, primos, hasta el perro, fueron a acercarse a Palacio Nacional, blindado, claro está. Eso sí. Fueron a acercarse para pedir ser escuchados. ¿Por qué? Porque de los casi 175,000 muertos en lo que va del sexenio, 60,000 son jóvenes, casi la tercera parte. Y demandan ellos, queremos ser escuchados y queremos ser atendidos, no queremos ser criminalizados. Queremos que el Estado, en el uso legítimo de la fuerza, nos proteja. Y esa fue una de las principales promesas de campaña de López Obrador y de Morena en el 18, Pepe, donde decían que las cosas iban a ser diferentes, que a los jóvenes los iban a cuidar, los iban a proteger y realmente les iban a dar alternativas. Lo que encontramos fue un par de becas, les dieron, ahora sí que a tole con el dedo, y ya cuando les iba mal, los acusaban con sus mamás y sus papás. Es tiempo realmente, Pepe, de que en México se reflexione sobre los famosos abrazos y no balazos, y sobre todo, Pepe, que la sociedad civil empiece de nuevo a presionar. Así como ayer fue en Palacio Nacional por la gente de Salvatierra, es necesario que todo mundo, todos aquellos que de una u otra manera padecemos la violencia, empecemos a exigirle a las autoridades que reaccionen, porque no podemos quedarnos así. Y peor aún, cuando las cifras no les acomodan, las acomodan a modo, como pasó con el caso de los desaparecidos. Es escandaloso, Pepe, lo que está pasando en materia de justicia en este país. Y la obligación de quienes estamos atentos es no ocultar nuestro enojo, nuestra rabia por la ineficacia.
Eso en cuanto a las acciones en favor de la sociedad. No podemos cerrar los ojos ni voltear para otro lado. Tenemos que insistir, así como no podemos olvidarnos de Acapulco y seguimos en el ojo del huracán, a pesar del discurso político, ya lo veremos más adelante, no podemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo, claro, de no voltear la cara para casos tan graves como son la inseguridad, que por supuesto a quien le preguntes te dice es el principal problema de los mexicanos hoy por hoy. ¿Dónde está el Estado? Es la pregunta que todos nos hacemos. Y todas las colonias populares del país, Pepe, de una u otra manera lo están padeciendo, y pueblos enteros se están vaciando por la violencia, y es necesario que la sociedad no se deje intimidar y le exija a las autoridades de todos los niveles el que se metan a actuar. No solo eso, Pepe, yo pongo sobre esta mesa, y creo que es algo que la gente debe saber, hay colectivos que trabajan en propuestas concretas, con soluciones pertinentes, con gente que tiene experiencia en manejo tanto de la seguridad de ciudades como de estados, y eventualmente que han trabajado hasta a nivel federal, que trabajan en propuestas, y que eso es lo que queremos ver reflejado en las campañas, Pepe, y que se dejen de palabrerías. Gracias, gracias Alejandra. Felices fiestas. Qué gusto, Pepe, y un abrazo muy fuerte a la gente de cabe, Salvatierra. Pero también hay que sonreír de vez en cuando. Que estés muy bien.